Buenos días, donde quiera que estén nuestros amigos del podcast Política y Tequeños, una iniciativa de la Fundación Nuevo Ciudadano en colaboración con la Fundación Konrad Adenauer. Desde aquí, desde Santiago de Chile, nos encontramos con nuestro compañero de la Fundación, Roberto Matos. ¿Cómo estás, Roberto? Excelente. Y por aquí unas cuestiones logísticas. Y nuestro querido amigo, coordinador de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer, Luis Sue. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Oye, ayer todos estos días, las noticias entre el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, y el repaso de F-18 por parte de los cielos venezolanos ha sido la noticia. O sea, de verdad que es un contraste, y no lo digo por mal, sino que habla de la complejidad de la situación, del esfuerzo, por un lado, de María Corina y de un sector importante de la clase política y social del país, de que esto se solucione de la mejor manera. Hablo del problema venezolano, pero por el otro también una determinación de no solo Estados Unidos, sino de otros países, en que tiene que haber un cambio porque la situación en Venezuela es desbordante. Para nuestros compañeros amigos, Luis Sue es, entre otras cosas, internacionalista, con estudios de posgrado, fue personal diplomático de carrera, así que creo que su mirada es bastante idónea para este tema. Luis. Sí, bueno, primero que nada, es bien importante situarnos en el momento histórico en que estamos, en el momento que está viviendo actualmente la humanidad como tal. Todo el proceso de cambio ideológico, toda esa marea que surgió a partir de el vencimiento o el desgaste de los modelos políticos tradicionales, que comenzaron a erosionar las instituciones democráticas y comenzaron a erosionar los valores éticos de la democracia como tal. Y todo esto devino en una serie de personajes que son del ala que se llama antipolítica, que se llaman los expertos antipolítica, que suele ser este tipo de personajes que irrumpe, que no tiene prácticamente un partido político como tal. Suelen ser sumamente carismáticos, buenos oradores y con discursos sumamente inflamables, son discursos explosivos. Y eso ha venido recorriendo el mundo, tanto de derecha como de izquierda. Y esa es la parada internacional en la que nos encontramos hoy en día. Una sociedad internacional que se debate entre la lucha, tal vez, según muchos autores, la expansión del islamismo en Europa y todo lo que esa amenaza conlleva a los valores de la sociedad occidental. La lucha también, por otro lado, contra las ideas progresistas extremas, con eso que es llamado woke. También ha sido como un germen que se ha regado por todas partes, y política y socialmente ese es el momento en el que estamos. Ahora, el tema de Venezuela, estamos hablando ya de 26, ya camino a 27 años de una deformación completa del Estado, digamos una degradación social de valores que fue promovida por las mismas autoridades, y hoy en día podemos darnos cuenta cuál era la finalidad. La finalidad era poder ejercer un control, poder ejercer cierta dominación sobre la gente para poder mantenerse en el poder. Esta dominación se hace a través de la supresión de valores, la supresión de programas educativos como tal. Cada vez se hace más difícil que incluso los niños puedan acudir a la escuela en Venezuela. Y por supuesto lo que tiene que ver con la alimentación. La gente está... hay que tener en cuenta que el porcentaje de pobreza en Venezuela sigue siendo extremadamente alto. Una radiografía un poquito de lo que ha sido esos 26 años hacia
María Corina Machado en su discurso cuando recibe el premio Nobel, bueno, por intermedio de su hija, que es quien termina dando el discurso y que termina contando cómo llegamos hace un muy buen resumen de cómo se fue degradando las instituciones y llegamos a lo que estamos. Y en ese sentido, Luis, yo creo que una de las cosas más importantes del tema del chavismo es que ellos tuvieron muy buenos aliados internacionales, básicamente conseguido gracias al petróleo, pero hoy parecen estar bastante solos. Sin embargo, ¿cómo crees tú o cómo creéis vos que cambia el escenario político internacional con que María Corina Machado es la nueva Premio Nobel de la Paz, ¿no? ¿Tú crees que eso es un aporte a la causa democrática venezolana? ¿Cambia en algo? ¿No cambia en nada? Porque, a ver, en 27 años a nosotros nos ha pasado de todo y lo hemos intentado todo. Entonces, en esos 27 años, la gente, y todos nosotros, y lo hemos conversado muchas veces, que ladilla seguir pagando psicólogo por el mismo trauma. La gente siente ya, perfecto, Premio Nobel de la Paz, pero yo lo que quiero es que se vaya Maduro. Y si esto no se resuelve en poco tiempo, ¿en qué puede quedar efectivamente el tema del Premio Nobel? Entonces, ¿cómo lo ves en el tema del posicionamiento para que el Premio Nobel sea un paso más para efectivamente lograr la democratización nuevamente en el país, la libertad en el país? El premio Nobel imprime sin duda un nuevo dinamismo y le imprime una nueva fuerza a la causa venezolana, encarnada en María Corina Machado, pero quien sabiamente ha sabido distinguir todo el tiempo de que ese premio no es solamente de ella, que es un premio de todos y cada uno de los venezolanos, independientemente de que creamos o no creamos en el chavismo. Ella ha hecho un trabajo gigantesco en ese sentido de incluir, porque el gran problema que también tiene nuestra sociedad es que parte de la degradación de la que les hablaba antes comenzó por dividirnos, por generar una lucha de clases, incluso un racismo entre nosotros mismos. Entonces, el Premio Nobel de la Paz, por supuesto, le imprime a la lucha un poder impresionante. No hay que perder, por ejemplo, de vista que Lech Wałęsa en Polonia también fue Premio Nobel de la Paz justo antes de que su causa terminara de dar frutos como tal. Él en su momento, por cómo eran las cosas, no pudo ni siquiera viajar, no pudo ni siquiera salir de Polonia a recibir el premio. Sin embargo, eso le dio una mayor visibilidad a la causa, una concientización internacional y por supuesto, el tema de Venezuela no está aislado. Tú lo puedes ver simplemente con el discurso que dio el director del Premio Nobel de la Paz. Impresionante el discurso. El discurso fue una cosa... Yo creo que es una clase primero donde él explica perfectamente lo que pasa en Venezuela y que uno dice, por fin no somos los únicos que podemos hablar de este tema y que somos los únicos que saben del tema, pero él además da una clase magistral de lo que es la democracia en un momento donde los extremos y ver al otro como un enemigo más que un adversario político cada vez se hace más popular. Yo, el que no lo haya escuchado, sepa de Venezuela o no y quiera saber, es el presidente del Comité Noruego del Nobel. Este compadre dijo lo que es. Sí, en efecto se dice que es un discurso que va a ser objeto de estudio incluso por muchas generaciones. Y hay que tomar en cuenta, en la historia de los premios Nobel nunca había habido un discurso tan directo y tan incendiario como tal, en el sentido... Maduro renuncia ahora. En contra de la dictadura, exactamente. El hecho de que eso mismo que tú acabas de decir, que él simplemente, una frase textual de su discurso fuese, usted perdió las elecciones, váyase. Quiere decir que está involucrándose directamente en la causa venezolana, con todo lo que eso representa. Todo lo que eso representa también en la simbología de que eso ella ha venido de parte de Noruega, que muchas veces había sido un garante de procesos de negociación. Intentado negociar. Había intentado negociar. Exactamente. Y tienen una tradición pacifista, tienen esa tradición pacifista que los distingue y que han colaborado en diferentes procesos. Por ejemplo, en Colombia también fue muy exitosa
la mediación de Noruega en su momento. Pero en el caso de Venezuela, lo que han hecho, intentaron también llevar a cabo un proceso de mediación y como ha pasado con todos, pues el régimen simplemente ha terminado burlándose, pateando la mesa, se compromete unas cosas y al final hace otras. Entonces, yo creo que, por supuesto, le imprime a la causa todo esto, la visibilidad que tiene María Corina Machado. No hubo nadie, yo creo que prácticamente en el mundo occidental, me atrevo a decir que no hubo nadie que ese día, o por lo menos esta semana, no supiera lo que estaba pasando, no supiera quién era ella, la expectativa que generó su llegada a Noruega, que no se sabía si iba a poder llegar, que todo el mundo sabía que literalmente estaba escapando. Y ahora que ya se sabe más o menos, comienzan a haber ya declaraciones de cómo fue su salida, que fue de película literalmente. Todo eso, por supuesto, que suma a la causa, por supuesto. Ahora, ¿cómo nosotros conciliamos el otorgamiento de ese Premio Nobel de la Paz y lo que significa con el hecho de la presión que ahorita se ejerce contra el gobierno, o el régimen, mejor dicho, de Nicolás Maduro? Porque lo cierto es que cada vez ha habido una escalada. O sea, empezaron siendo algunos conatos en el Caribe, ya luego vamos con la incautación de buques tanqueros con millones de barriles de petróleo, otra vez otras sanciones contra personas o vuelos y repasos por espacio aéreo por parte de las Fuerzas Armadas. O sea, ¿cómo nosotros conciliamos eso? Porque también es una crítica que la gente puede hacer. Claro, yo puedo tener claro que una cosa no tiene nada que ver con la otra, porque lo cierto es que el problema de Venezuela ya es más grande que la misma contingencia y que el esfuerzo por una vida tranquila y pacífica, que es uno de los puntos por los cuales María Corina ha sido galardonada, porque no hay paz sin democracia, no hay paz sin justicia, y eso es una premisa que no es un cliché, es una realidad. Pero tenemos esto otro que depende de otros actores. Entonces, ¿cómo conciliamos? Mira, el tema es que la opinión en las relaciones internacionales, la opinión pública también juega un papel fundamental. La opinión pública es la que suele mover mucho los barómetros en cuanto a la participación o la determinación, el posicionamiento de los gobiernos con respecto a las situaciones que pudieran estar ocurriendo en otros lugares. Entonces el Premio Nobel en este sentido sí tiene una influencia positiva para nosotros, porque claro, genera una presión. Fíjense, en el caso, pongo el ejemplo de España, obviamente el gobierno de España, el gobierno de Sánchez no hizo ningún tipo de pronunciamiento, y lo que ha recibido ha sido solo críticas, por eso, simplemente por obviar el tema de que se estaba habiendo una premiación a una líder, simplemente obviar el tema, o aquí más cerca en nuestra región. Ese es solamente uno de los problemas que tiene Sánchez hoy. Sí, claro. La presidenta de México, que simplemente las 2 veces que se le ha preguntado, simplemente ha dicho no tengo comentarios. Es una manera, yo considero que ideológicamente es una visión mezquina que les va a pasar factura tarde o temprano. Porque el valor de la paz, el valor de la libertad, los valores de la democracia no son solamente patrimonio de un lado o de un otro, o de una ideología o de otra, son patrimonio de la humanidad. Yo creo que ahí el tema termina siendo, y esto no es una crítica, termina siendo que mucha gente puede estar, o es muy difícil estar hoy con Maduro, o sea, y cada vez les cuesta más a Lula, a Petro, a Sheinbaum, a todos ellos, pero eso no significa estar con María Corina, porque al menos para estos grupos más de izquierda más radical, les cuesta ver en María Corina, apoyar a María Corina, más allá de que puedas apoyar o no la democracia en Venezuela, apoyar a María Corina porque la vinculan mucho a la derecha, que quizás no pasaba anteriormente eso, ¿no? Que si uno ve el espectro político venezolano, efectivamente, Vente Venezuela es lo más a la derecha que nunca hemos tenido partidos de derecha. Que podemos tener. Entonces,
quizás ahí es como la dificultad que han encontrado en la figura de María Corina Machado al hacer estas críticas, ¿no? Que no tiene ningún sentido porque el problema venezolano no es del espectro político, no es un tema de izquierda-derecha, es de democracia versus dictadura. No, y es un tema también que tiene que ver con una crisis humanitaria. La crisis humanitaria no te distingue ideología. El éxodo masivo, con todas las consecuencias que eso ha tenido para los países, especialmente en Latinoamérica y en Estados Unidos, no te distingue de ideología. Una persona que llega a un lugar literalmente con una mano adelante y una mano atrás, y te genera presión en el sistema de salud, presión en el sistema educativo, te genera temas sociales, no tiene que ver si es de derecha o de izquierda, simplemente es un ser humano que tiene necesidades, que tiene requerimientos, que no los puede tener en su país. O sea, que tengan claro, yo siempre que conversamos del tema, cuando me piden hablar del tema, yo siempre comienzo con esta frase: nadie que esté bien en su país o en su casa quiere irse, nadie se va a ir. Y claro, Cuando tú buscas irte de tu casa, cuando tú buscas irte de tu país, es porque ya es una medida extrema, ya es desesperada, y fíjate tú que hay gente que ha llegado hasta Chile caminando. Imagínense ustedes la necesidad. La necesidad, el nivel de desesperación de ver que tus hijos no se están alimentando bien y que tu única salida tal vez es irte, es dejarlos solos, no sabes cuándo volverlos a ver, pero tú vas a generar algo para que ellos puedan seguir viviendo. Y bueno, eso cuando comentábamos que el problema venezolano era algo ya más grande que la problemática interna, ¿no? O sea, es de un nivel hemisférico por toda la diáspora de casi 8 millones y medio de venezolanos. Mundial. Ahora sí, totalmente. Una diáspora más grande que Siria, que siendo un país que está o que estuvo en una guerra civil, y a ese nivel ha sido. ¿Cómo ves el escenario en que ya el gobierno norteamericano decida actuar más, o sea, de forma más contundente? Porque en Hispanoamérica ha sido todo muy controvertido, entre omisiones, acciones, no lo reconozco, pero ahí estoy. Son pocos los gobiernos que han tomado una posición real, llámese Argentina, llámese el Ecuador, llámese Paraguay o Panamá, la misma República Dominicana, pero del resto no. Sí. El resto, ni siquiera, por ejemplo, el caso de Brasil, que sabemos quiénes son los que están gobernando ahorita actualmente el Brasil, pero por algo que ya es insostenible. ¿Cómo crees o qué otras acciones se pudieran tomar ante un evento, o cómo pudiera responder la región ante una determinación más dura por parte del gobierno norteamericano? Yo creo que en primer lugar hay que tener en cuenta que, al igual que las sanciones económicas que han venido imponiendo no solamente Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, los países nórdicos, todas estas sanciones han sido a individuos puntuales. Esto no es una causa contra Venezuela. Esto no es una causa contra la población de Venezuela. Lo que se está haciendo desde el momento de las sanciones y lo que podría ocurrir ahora si en el caso de acciones militares no están destinadas a perjudicar a la población venezolana. Es una dialéctica que el régimen, por supuesto, ha intentado vender, que viene también mucho del tema, la receta cubana, la llamo yo, desde el bloqueo. Todo es malo porque Estados Unidos me bloqueó, yo no persigo a la gente, yo no mato a la gente de hambre, todo es culpa de Estados Unidos. Igual pasa en el caso de Venezuela. El régimen lo que ha querido vender es que todas esas sanciones son para perjudicar a la gente, perjudicar al pueblo, hacer que la gente pase hambre, cuando es totalmente falso. En el caso de que haya algún tipo de acción militar, hoy en día la gente piensa que vas a ver un grupo de una lancha de marines desembarcando en La Guaira o en Punto Fijo. No se ve muy viable esa opción. Hoy en día todo eso ha cambiado. Estamos hablando de que el tema de Panamá fue hace 40 años. Entonces, todo ahora, la tecnología hace mucho más práctica muchas cosas, y está el tema quirúrgico, todo está bien milimetrado, todo lo que, la influencia incluso de la inteligencia artificial en el campo militar se está viendo ahora.
todo el manejo de drones sin ningún tipo de tripulación que corra riesgo, con todo lo que conlleva, todos los bombardeos que son quirúrgicos, que son milimétricos, que son exactos, con los cuales los daños colaterales son mínimos. Entonces, en el caso de Venezuela, si ocurriera algo de ese tipo, yo estoy seguro que Estados Unidos ha hecho un trabajo bien concienzudo de qué es lo que tiene que hacer, cuáles son los lugares que tendría que atacar, si fuese el caso, y buscaría, por supuesto, reducir al mínimo los daños colaterales, porque a ningún gobierno le conviene quedar como un criminal de guerra. Sí, yo creo que en referencia a lo que decía Carlos, que hablaba un poquito sobre las posiciones de los países de la región, quizás el año que viene comienza un nuevo contexto político que lamentablemente hay gente que lo asocia con los que están con el chavismo, están en la izquierda, y bueno, también es culpa de los propios gobiernos. Y pareciera que ahora el péndulo está girando en Latinoamérica hacia la derecha, y cada 4 años, 5 años, dependiendo, va cambiando, pero con Kast en Chile, Noboa en Ecuador, bueno, todos estos presidentes que acompañaron a María Corina Machado, probablemente en Colombia también lidera las encuestas la derecha, y tienen elecciones el año que viene. Entonces, pareciera ser el contexto político ideal para que haya un cambio de régimen en Venezuela, y donde la comunidad latinoamericana que va a tener, creo que me parece que hay elecciones en Brasil también el año que viene. Entonces, más allá de que vas a tener a México ahí, estando en una posición, no sé cuál, sin posición. Sí, pero México está todo el tiempo con Estados Unidos encima. Claro, mucho más. Es más que todo retórica. Claro. Defendiendo más el tema de la izquierda y todo esto, pero de resto el continente pareciera estar girando a la derecha, ¿no? Es el escenario político ideal para que pueda haber un cambio de régimen en Venezuela, y con María Corina Machado estar identificada en la derecha. No pareciera verse un contexto donde, si hay una intervención militar estadounidense en Venezuela, vaya a haber mucha resistencia. El régimen se ve bastante solo. Es que yo creo, fíjate, antes de que algo pase, obviamente los discursos y la retórica siempre va a ser, por supuesto, en contra. Te van a querer, te van a endosar siempre el discurso de autodeterminación de los pueblos, te van a querer acogerse a todos esos principios del derecho internacional, que por supuesto que son válidos, obviamente. Sin eso nos mataríamos todos entre todos. Pero una vez que ocurran las acciones militares, independientemente de la alineación ideológica, simplemente lo que van a hacer en todo caso es condenar, quedará simplemente en declaraciones de condena. ¿Tú crees que, por ejemplo, Colombia enviaría fuerzas para meterse en el tema de Venezuela? Yo no lo creo. Brasil, no lo creo. Entonces, que estamos hablando de ejércitos grandes y organizados. También estamos hablando de que son ejércitos que se han mantenido al margen de la política. No les pasó lo mismo que en Venezuela, que fueron las Fuerzas Armadas completamente politizadas y prostituidas. El resto de los ejércitos, de las fuerzas militares continentalmente, mantienen su doctrina intacta. Entonces, en ese caso, yo no creo que hubiese mayor cosa. Ahora, lo que tú estabas hablando hace un poquito antes, con respecto a ese péndulo del que va oscilando Latinoamérica de derecha a izquierda cada cierto tiempo, nos debe llamar a la reflexión, porque eso quiere decir que somos una región, el mundo en general, pero hablemos de la región latinoamericana, está hambrienta de una política de centro, una política que le pueda ofrecer a la gente una tercera vía, políticos que le puedan ofrecer a la gente un equilibrio, que sea tentador, que sea atractivo para la gente, porque los extremos nunca son sanos, y ese movimiento cada 4, 5, 6 años obviamente termina generando más problemas que beneficios. Bueno, pero ¿y esa es la tendencia mundial ahorita? Por eso mismo, los mismos pero por ello hacía la referencia y me especifiqué en Latinoamérica. Los capitales, por ejemplo, todas las inversiones están moviéndose de un lugar a otro todo el tiempo, porque obviamente nadie va a tener su dinero en un lugar que no le ofrezca seguridad, o nadie va a hacer inversiones en un lugar que no le ofrezca seguridad. Entonces, si este gobierno de repente no me lo ofrece, pero
el gobierno del país de al lado, que hubo un cambio este año, si me lo ofrece, yo migro todo para allá. Y así van con todo lo que eso genera, el problema que genera en cuanto a economía, inflación, desempleo, descomposición social. Entonces, obviamente estamos frente a un cóctel bien explosivo. ¿Sabes qué semanas atrás el gobierno denunció el Tratado del Estatuto de Roma? Ayer lo votaron. Ayer, bueno, claro, ya lo habían anunciado pues y avanzaron en eso. ¿Cuáles son los efectos que eso puede tener? Porque simultáneamente se va Claro, es parte del mismo problema, ¿no? Pero ahora, o sea, estamos en el plano de la cuestión internacional, o sea, desde una mirada internacional del problema venezolano, y es parte del problema, que denuncian el tratado simultáneamente con la expulsión o el abandono de la oficina de la Corte Penal Internacional. ¿Qué impacto tiene eso respecto a las investigaciones futuras? Primero hay que tomar en cuenta una cosa: históricamente Venezuela fue de los primeros países en ratificar el Estatuto de Roma y convertirlo en una ley de la República. ¿Okay? Nosotros somos de la parte negociadora y fundadora. ¿Negociadora incluso? Sí, nosotros tuvimos un buen papel en la parte de negociación. En aquella época se hacía buena diplomacia, definitivamente. Y ahora la denuncia por simplemente una pataleta, por temas de que simplemente no se está haciendo lo que ellos pretenden, porque ellos tienen un afán de dominar, de mandar sobre todo lo que les rodea. Mira, es lamentable obviamente, porque es un tratado que tiene de derechos humanos, y los derechos humanos están constitucionalmente por encima de cualquier ley de la República, por un lado. Y la denuncia pueden haberla hecho ahora, pero esa denuncia tarda un año en entrar en efecto. O sea, en todo caso, si ellos lo están publicando para cuidarse esta semana, independientemente de lo que pasara, habría que esperar un año para que Venezuela saliera de la jurisdicción de la Corte. Mientras tanto, Venezuela va a seguir formando parte de la jurisdicción de la Corte. Y mientras tanto, Venezuela va a seguir siendo observada sus causas dentro de la Corte, todas las denuncias que se han hecho, porque la Corte ya se declaró competente, obviamente. Fíjate tú que, por ejemplo, Estados Unidos, siendo lo que es el único de los grandes países que nunca ratificó el Estatuto de Roma y nunca participó, obviamente porque Estados Unidos hace operaciones militares históricamente en diversos lugares, y tenía que haber algún tipo de blindaje de su personal militar. Entonces no les convenía. Por supuesto. Luis, nos queda poquito tiempo, pero esta no es una pregunta fácil, pero tratemos de hacer una respuesta más o menos corta. ¿Qué crees que pueda pasar? ¿Crees que efectivamente Donald Trump, con lo que está haciendo, busca un cambio de régimen en Venezuela o no? ¿O quizás puede llegar a un acuerdo? Porque es bien raro, esto es lo que yo creo, que Trump esté iniciando estos cambios, por más de todo el discurso que ha tenido con el tema de la droga, que creo que puede ser, pero no, yo creo que es una excusa, porque lo que buscan de fondo es sacar a Maduro. Pero es bien raro porque el discurso del movimiento MAGA ha sido como: no queremos meternos en problemas extranjeros, resolvamos los temas acá y nosotros somos Estados Unidos y resolvamos América. ¿Tú crees que efectivamente puede terminar en el cambio de régimen? ¿Hay fe o no hay fe? Afortunadamente no estamos grabando con cámaras, sino solo con micrófono para que no me vean la cara. Mira, hay muchas cosas a tomar en cuenta. En primer lugar, la política exterior de Estados Unidos ha tenido abandonada a Latinoamérica las últimas 2 décadas. Estamos hablando de que por primera vez... Demócratas y republicanos. Sí, exactamente. Y estamos hablando de que por primera vez en todo este tiempo hay un gobierno que se está dando cuenta que esta es su zona de influencia, y que cuando llegaron y vieron su zona de influencia estaba llena de, no los llamemos de sus enemigos, llamémoslos de sus contrapesos a nivel geopolítico. Estamos hablando de China, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de Irán, estamos hablando incluso de Turquía. Y ahora
se convierte en el centro de atención, como la recuperación. Yo académicamente procuro no llamar Latinoamérica el patio trasero de Estados Unidos, porque eso suena como muy a comunismo trasnochado de los años 60, de eso que uno veía en la universidad como objeto de estudio. Pero obviamente es su zona de influencia, al igual que para Rusia, es su zona de influencia. Ucrania y todo ese lado del mundo, las exrepúblicas soviéticas, todo esto. ¿Qué pienso yo que puede pasar? Obviamente la apuesta ha sido subida cada vez más le vas. Es como un juego de cartas y que tienes muchas fichas y cada vez vas sumando tu apuesta, vas poniendo más fichas, subiendo más fichas. A ver, en principio yo creo que se ha jugado a ver si se lograba el quiebre institucional dentro del gobierno, si entre ellos mismos se sacaban y ya está. Si entre ellos mismos se traicionaban, y por eso comenzaron eso no se agota. Comenzaron por una, sí, exactamente, comenzaron, pero yo creo que pero creían que podrían lograrlo más pronto. Comenzaron con sus recompensas, después subieron las recompensas, después subieron la apuesta con todo el tema militar, y sin embargo el tema militar también ha ido creciendo en la apuesta, porque la cantidad de tropas ha seguido creciendo, la cantidad de equipos militares también en la zona ha seguido creciendo, y bueno, si bien es cierto que el movimiento MAGA pide ver hacia adentro, también es cierto que Trump tiene una serie de propuestas dentro de su campaña electoral, y en Estados Unidos institucionalmente todo se mueve como una suerte de rompecabezas. Hay una serie de pasos que hay que ir cumpliendo. Toda la apertura de casos en las cortes federales, las sanciones, posteriormente las declaraciones por parte de la OFAC del Tren de Aragua y del Cartel de los Soles como organismos criminales, después la del Departamento de Estado, que tiene como un peso más político y militar. Incluso las últimas cartas que han hecho chavistas presos en Estados Unidos como Carvajal y Alcalá, que son unas cartas en las cuales dejan desnudo una realidad que muchas veces se intentó decir, muchas veces se intentó contar, y nos hacían ver como locos. Ustedes simplemente pensaban que los que hacíamos este tipo de planteamientos, o los políticos que hacían este tipo de planteamientos, eran simples desestabilizadores, que lo que buscaban simplemente era derrocar a la revolución. No, y por como lo veas, si son cartas genuinas, bueno, es porque están diciendo el nivel de participación, por ejemplo, de los hermanos Rodríguez en todo lo que es lo que ellos llamaron en su momento esa venganza personal, porque así fue que lo titularon, y el mismo alcance de las redes según lo que ha comentado Carvajal. Pero si es que no es así, sino que son cartas posicionadas o títulos firmados allí para que ellos lo publiquen. El punto es que también entonces es lo que los Estados Unidos quieren posicionar. Y eso que te demuestra que es que no quieren perdonar a nadie. Y eso te vincula. O sea, no quieren, miren, del régimen nadie se salva, todos están involucrados. No, ya, imagínate, al hablar de Hezbollah, al hablar de Hamas, te vincula automáticamente al gobierno de Israel con todo lo que eso implica. Sabemos que el Mossad es famoso por sus operaciones a nivel mundial, no perdona exactamente. Entonces yo pienso que sí. Mira, yo no te puedo decir cuándo, pero la apuesta está muy alta, y yo no sería más costoso para Trump retirarse sin nada, sin ningún tipo de trofeo, teniendo en cuenta que también las elecciones de medio término son el año entrante, más o menos en esta época, por noviembre, y obviamente lo que les interesa es continuar manteniendo la mayoría, o por lo menos no perder tantos curules dentro del Parlamento, dentro del Congreso en Estados Unidos. Entonces, obviamente sí, algo va a pasar. ¿Cuándo? No estamos todos desesperados, por supuesto, pero es que esto no es así como ahora hay más analistas políticos e internacionales por kilómetro cuadrado que chinos en China, pues. Entonces el tema es, no todo se puede decir, las estrategias no se pueden revelar por medios de comunicación, mucho menos por redes sociales, así que a tener paciencia, a tener fe. El liderazgo esta vez es bien serio, es bien claro.
se han hecho las cosas mejor que nunca, hemos hecho todo lo que nos han pedido, fuimos a unas elecciones finalmente, aun cuando sabíamos que el árbitro iba a fallar y el árbitro iba a hacer trampa, pero se tomó en cuenta y así se creó todo el mecanismo que ya conocemos, todo eso que es como digno para escribir un libro, y yo creo que están todas las condiciones dadas para que pase. ¿Cuándo va a ser? Vuelvo y repito, Solo Dios sabe. solo Dios sabe. Y tal vez Trump, pero no sé. No sé ni siquiera si No sabe. sé ni siquiera si Trump. Exacto. Luis, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Carlos, muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Terminamos este capítulo. Bueno, esperemos a ver si es que termina de salir maduro. Y yo creo que si sale maduro, arranca la precampaña de Marco Rubio. Que eso es otra Sí, cosa, ¿no? yo creo que sí. Yo creo, hay una de las cosas que me mantiene a mí también bien esperanzado es eso, que está él Pero, de por medio. No, y hay que estar abierto a empezar a abrir plazas Marco Rubio. Exactamente. todo lo que sea Avenida necesario. Marco Rubio, todo. Eso. Muchas gracias, Gracias, por habernos muchas gracias escuchado a hoy. ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Los invitamos a seguirnos, darle like, suscribirse y compartir este capítulo. Y bueno, ojalá que pronto podamos hacer uno, pero ya con resultados en la mano. Muchas gracias. Chao. Gracias, chao.